Detrás del mundo infinito que es la mente del hombre, entre las estrellas que cubren el cielo o en el perfil gastado de las viejas piedras, existen verdades escondidas, otra realidad que apenas vemos. ¿Quieres hacer el favor de hablarme o me vuelvo loca? No te preocupes, ya falta poco. ¿Qué crees que vas a encontrar? ¿Se puede saber? Yo creo que nada, pero... dirige la luz hacia aquí, por favor. Date prisa y vámonos de este sitio. Buenas noches. Todos sentimos miedo. Los animales racionales e irracionales sentimos miedo. Unas veces como respuesta a nuestro código genético, a esa memoria de la especie que nos hace sentir miedo como defensa. Así la gacela siente miedo frente al león aunque nunca haya sido atacada por él. Pero ese miedo, que es defensa, forma parte de la memoria de la especie. En el hombre sucede algo parecido. Sentimos instintivamente miedo a la oscuridad, miedo a las fieras. Recuerdos de aquella época primitiva en la que la caída de la noche, la llegada de las sombras, significaba para el hombre quedar en una postura nada ventajosa. Debía refugiarse en las cuevas porque la noche y los bosques eran el imperio de las fieras. Esto ha quedado grabado en nuestras cadenas de ácido desoxirribonucleico y forma parte de nosotros mismos, de la esencia más profunda de nuestros contenidos inconscientes. Estos miedos nos unen, nos hermanan a hombres y animales, pero hay un sentimiento original, un sentimiento que solamente posee el hombre. El resto de los animales no lo conocen. Me refiero a la angustia. Ese sentimiento nuevo que forma parte de la serie de valores que hacen que el hombre destaque sobre el resto de los animales. Esa angustia permite que el hombre sienta miedo, sirviéndose de la imaginación. Permiten, por decirlo de otra forma, que el hombre sea capaz de sentir miedo del mismo miedo. Por ejemplo, si atravesamos un bosque solitario por la noche, existe ese miedo ancestral, ese miedo ligado a nuestros genes, recuerdo de aquella época primitiva. Pero ya no hay justificación para ese miedo, puesto que apenas quedan fieras por donde el hombre transita y la oscuridad no representa ya ningún peligro para los humanos. Pero ese miedo instintivo está ahí. Y el hombre pone en marcha su capacidad de angustiarse, pone en marcha su imaginación y así es capaz de sentir miedo en unas circunstancias en las que no debería sentirlo. Ese miedo es más consecuencia de la imaginación y de la angustia que de los factores reales, que de los factores ambientales. Hay muchos fenómenos, muchas circunstancias que desencadenan el miedo en el hombre, pero esencialmente, de una manera muy limitada, limitando a lo más importante, hay dos factores, dos elementos que crean más angustia en el hombre que ningún otro.
Me refiero a la oscuridad y a la muerte. Elementos estos que están siempre presentes en cualquier relato de terror. Uno se pregunta a veces el porqué del éxito de este llamado género de terror. Éxito que no es reciente. Ya hace mucho tiempo, siglos, que se publican novelas de este tipo, relatos de este tipo, y siempre con notable éxito. Pero hoy parece haber un resurgir del género. Y no está claro, no parece claro al menos, si es que hay un afán masoquista por parte del hombre actual o hay un cierto placer morboso en vivir situaciones de terror. La razón, o la posible razón, es más simple. Como decía antes, el hombre tiene la angustia vital, la angustia endógena, que forma parte de él mismo. Es algo que normalmente está contenido y que en ocasiones desborda su recipiente y se manifiesta en forma de fobias o con una sintomatología muy variada, como sabemos muy bien los psiquiatras. Pero, de hecho, la angustia está ahí, está siempre presente en el hombre. El acudir a los cines donde se proyectan películas de este tipo, o el sumergirse en la lectura siempre sugestiva de relatos de este tipo, es de alguna forma una especie de ejercicio, un ejercicio de introspección, como un juego. Se trata de sacar la angustia, pero sacarla en las condiciones más óptimas para nosotros, en aquellas condiciones que nosotros hemos marcado. Vivimos la angustia, revivimos la angustia durante esos minutos, pero con la seguridad de que si en un momento determinado llega a ser lesivo, podemos cerrar el libro, podemos abandonar la sala de proyección. Es como una especie de gimnasia espiritual, como una especie de gimnasia de la angustia. Y como todas las gimnasias, tiene su lado positivo. Sirve como una especie de descarga. De los muchos caminos que puede escoger el hombre para vivenciar esta angustia, cuando afortunadamente su angustia no está orientada, no está encaminada por unas vías normales, por unas vías de su vida habitual, por problemas o por circunstancias que generen angustia, en unas condiciones idóneas, el hombre disfruta vivenciando esta angustia, jugando a sentirse angustiado, pero siempre marcando en las condiciones que han de regir este juego. ¿Qué medios escoge el hombre de los muchos que hay? Básicamente parece haber circunscrito el género del terror a una serie de arquetipos, a una serie de elementos determinados, de elementos muy precisos con una personalidad muy definida. Hoy nos vamos a ocupar de uno de ellos. El vampiro. En él se conjugan los elementos más proclives para el terror. La oscuridad, simbolizada en la noche, y la muerte. La noche es su terreno, es su hora. Cuando caen las sombras, él abre su negra capa y ejerce su dominio sobre todas las cosas que pueblan la noche. De otra parte está la muerte, porque el vampiro, según los clásicos del terror, es una persona en un estado muy especial, un estado que ellos llaman de no muerto, entre las fronteras de la vida y la muerte. Realmente es una persona que durante el día está muerto y al llegar la noche toma aliento vital para vivir una existencia efímera hasta la llegada del alba. Se mueve entonces en un terreno de ambivalencia. De un lado se aferra desesperadamente a su miserable existencia y de otra parte, en lo más recóndito, en lo más profundo de su ser, desea la muerte total, como un descanso definitivo. Sea como fuere, cuando llega la noche, el vampiro levanta la tapa de su ataúd y sale a ejercer su imperio.
y comienza su angustiosa lucha. Una angustiosa lucha por sobrevivir, por dar satisfacción a una sed terrible que le atenaza, a una sed nunca satisfecha de sangre, porque en definitiva la sangre es símbolo de vida. La sangre juega un importante papel en las vivencias del hombre. El hombre, desde los tiempos más primitivos, asocia la sangre a la vida. De alguna forma, cuando nos angustia ver una herida que sangra, es porque experimentamos en lo más profundo el sentimiento de que al escaparse la sangre, lo que se está escapando es la vida. También en las ceremonias de tipo mágico o de tipo religioso, por muy antiguas o muy sofisticadas que sean, la sangre juega un importante papel. En ocasiones, cuanto más primitivos son los ritos, la sangre es vertida con generosidad en los sacrificios. El objeto de esa sangre es que los espíritus, los dioses, tomen fuerza, tomen una vida temporal gracias a esa sangre. El vampiro, por estas razones, no intenta primariamente destruir. Lo que intenta es conseguir vida, lo que intenta es conseguir sangre y satisfacer esa sed tremenda que es su castigo. El mito del vampiro es tan antiguo como el hombre. Abunda en los relatos clásicos y abunda en las mitologías. Sin embargo, el vampiro, tal como hoy lo conocemos a través del cine y a través de cómics y de la literatura, es un personaje muy definido, muy concreto y que tiene su origen literario en un cuento que se llamaba así, El vampiro, y que tiene una historia. Lord Byron fue uno de los más eminentes representantes del romanticismo, pero al tiempo era un neurótico inaguantable, que hacía la vida imposible a los que le rodeaban, y en especial a su médico y secretario, John William Polidori, que era también otro gran neurótico y que terminó suicidándose. Lord Byron y sus amigos, los Shelley, solían tener unas reuniones cuando llegaba la primavera a orillas del lago Ginebra, en una finca que se llamaba Villa Diodati. Allí tenían la costumbre, al llegar la noche, de leer en voz alta relatos de terror, cuentos de miedo, probablemente inspirados por uno de los que participaban en aquellas reuniones, Matthew Lewis, que era más conocido como el monje Lewis, autor de una novela gótica que se ha hecho célebre también dentro de los anales del terror. El caso es que tras la lectura de alguno de estos relatos surgió la idea, como una especie de apuesta, de ver si los presentes eran capaces de crear, de imaginar algún nuevo personaje que se ajustara a estas características del terror. Y curiosamente, dos personajes que después veríamos frecuentemente juntos en la pantalla, Drácula y Frankenstein, tuvieron su origen allí. John William Polidori escribió El vampiro y Mary Shelley escribió Frankenstein o el moderno Prometeo. Ambos tuvieron pues su origen en una noche, el 15 de junio del año 1816. Después, este personaje, el vampiro, que en cierto modo el eje central, que era el pálido Ruthven, estaba simbolizando, representando de alguna manera la venganza de Polidori puesto hacia Lord Byron, puesto que el personaje central, el vampiro, era una especie de caricatura del propio Lord Byron.
Este personaje después fue recogido por la literatura y manejado con abundancia, y no llegó a obtener sus características más definidas, más concretas, más perfectas, hasta que lo recogió Bram Stoker, un autor irlandés, y creó el célebre Drácula, en la novela que lleva este mismo título, basándose probablemente en un personaje real que existió en la Europa oriental durante la Edad Media, que se llamaba Vlad Drácula y que fue conocido en los anales y en la historia como el Empalador, un personaje ciertamente siniestro, muy adaptado a aquella época que también era de por sí siniestra, que ejercía de una manera bastante pródiga una justicia violenta. Basándose o no, puesto que eso está en duda, en este personaje real, Stoker creó a Drácula de una forma muy verosímil, de una forma casi creíble, un personaje perfectamente terminado, perfectamente definido, que es el que estamos acostumbrados a ver mejor o peor reflejado en la pantalla. Un personaje que tuvo origen en una de las mejores novelas que se ha escrito en aquella época. Drácula encarna lo negativo, el mal en su personificación más siniestra. Estas fuerzas negativas, estas fuerzas del mal, le proporcionan una gran ventaja sobre el resto de los humanos, porque de alguna forma Drácula está simbolizando, de una forma simple y humanizada, está simbolizando al demonio, a la fuerza negativa en su máxima expresión. Por eso tiene una serie de poderes que le hacen casi omnipotente, una mirada sugestiva capaz de hipnotizar e inmovilizar a sus víctimas y una fuerza física realmente en este caso sobrehumana. Pero el mal nunca triunfa, al menos según las reglas que se establecieron en el siglo pasado en torno a este tipo de literatura. Y las fuerzas negativas, Drácula en este caso, ha de tener sus puntos débiles para que así pueda mantenerse el equilibrio, para que así pueda prolongarse de una forma casi eterna en estos relatos la lucha constante entre el bien y el mal, la lucha constante entre lo positivo y lo negativo. Drácula simboliza lo negativo, la fuerza diabólica, y por tanto está en oposición a lo divino, a la fuerza benéfica. Y así Drácula no resiste cuando se enfrenta con la divinidad a través de lo que simboliza la divinidad. En este caso concreto, Drácula no puede resistir el enfrentamiento con el símbolo de la divinidad, con la cruz. Como tampoco la resisten sus acólitos, sus víctimas, aquellos que tras el siniestro beso de Drácula se han convertido a su vez en vampiros también. La magia blanca, los ritos litúrgicos con sus poderosas palabras de exorcismo, crean una barrera positiva, una barrera de magia blanca que impide que Drácula y todo lo que él simboliza la atraviese. En definitiva, y nuevamente es la oposición de la magia blanca frente a la magia negra. Exorcizo te, immundissime spiritus,
omnes incursio adversari, omne fantasma, omnis legio, in nomine Domini nostri, eradicare et defugare ab hoc ipse tibi imperat, qui tede, supernis celorum in inferiora, era in praecepit, ipse... ¡Dame eso de delante! ¡Tíralo! El vampiro tiene un final, cuando la aguda estaca de madera se clava en su corazón. Deprisa, antes de que despierte. ¡Deprisa! ¡Debe hacerlo ahora! También sucumbe ante el fuego, ese fuego que siempre ha sido purificador y que tan generosamente empleó la Iglesia durante la Edad Media. ¡Arnes! ¡Peter! ¡Tíresela! ¡Tíresela! El arma definitiva, la más sencilla, la más lógica, es la luz. Drácula, el vampiro, que es un ser de la oscuridad, de las tinieblas, sucumbe frente a la luz del sol que desde los tiempos más primitivos simboliza para el hombre todo aquello que es divino.
Imagino que a estas alturas nadie se preguntará si los vampiros existen o no existen. Obviamente sí existen. No como esos personajes concretos que pueblan las librerías o los cines, pero sí dentro de nosotros. Al crear el mito del vampiro, hemos simbolizado en él nuestras angustias, nuestros contenidos más profundos, nuestras vivencias arquetípicas. Al crear, al imaginar Drácula, los vampiros o cualquier otro mito del terror, lo que estamos haciendo es dar forma a nuestros contenidos inconscientes. De alguna forma, al imaginar el vampiro, nos estamos imaginando a nosotros mismos.